Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Y el gentío se agolpaba en la orilla de la playa. Colorido crisol de vanidades, de personalidades de variopinto pelaje, pues allí cada uno se afanaba en arrimar el ascua a su sardina. Y aquel trajín constante y cotidiano era el trasiego diario de entrada y salida de mercancías, de tratos, de convenios, de acuerdos, venidos de aquí, llegados de acullá, con un telón de fondo plagado de palos de mesana, de mayores y trinquetes, y como ropa tendía a la galerna de poniente, como trapos de matrona aireándose al sol, el velamen henchido al viento remataba la pintoresca estampa de aquella Solúcar marinera, de aquella Sanlúcar conquistadora. ¿Y en la arena? Bueno, en la arena frangotes de diversa índole, retales de estropillas, de Bretaña y del reino, de este y del extranjero, cambrais y calamacos de Dios sabe dónde, compartían espacios con colonias de seda de colores brillantes y esmerados tafetanes, porque aquella mercadería era el sustento de fidalgos y patricios, de mercaderes y comerciantes indianos, que se afanaban en enriquecerse más pronto que tarde. Y al calor de tan rico género convivía aquella canalla compuesta de galopines, pícaros y malandrines, gaznápiros con más hambre que vergüenza, aquella ristra andrajosa de escudilla en mano y atillo en ristre, dispuesto a llenar la tripa a cualquier precio, con los mismos cargadores y estibadores que con sus acémilas en fila transportaban tan valiosa mercancía hacia el corazón del pueblo. Y sería digno de ver aquellos costaleros cargados de cuñetes, de aguardientes y vinos de Jerez, duna arriba, guindalezas, cebaderas, pólvora y botijuelas de alquitrán, balas de cañón, pelajes, pieles y bayonetas, entre demás avíos marineros, de esos que entraban y salían de los almacenes diariamente, para el despacho de las naos que fondeaban en el puerto de Bonanza. Y aquella vida, entre salvas de cañón, entre pertrechos y acondicionamientos, entre campanadas de esas que llaman a misa y baluartes defensivos, se forjó nuestra historia como ciudad universal, una ciudad que reclamamos como nuestra, cosmopolita y mundana, una ciudad no válida para cobardes, una ciudad donde todavía resuenan aquellos de primus circumtedisti mi.
¿Y qué significa? Fuiste el primero que la huerta me diste. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa hablamos de periodismo y hablamos de literatura. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo Paco Sánchez Zambrano. Paco, subdirector de Diario de Cádiz y, por supuesto, periodista. Un placer tenerte en este reducto de cultura de esta Baja Andalucía. El placer es mío y tengo que daros las gracias por invitarme aquí a vuestra casa y sobre todo a volver a Sanlúcar, que eso siempre es un premio que no sé por qué, pero bueno, venir a Sanlúcar siempre es una maravilla. Bueno, yo creo que Sanlúcar es un sitio muy bonito, muy agradable, pero nuestra bahía, ¿verdad? Estamos a pocos kilómetros y no se nota esa diferencia, ¿no? A mí, yo voy a Jerez y me siento muy jerezano y vas al puerto. La bahía, yo ampliaría horizonte, diría incluso que la provincia entera. Y la provincia de Cádiz, por supuesto. Yo recuerdo un subdelegado del gobierno al que entrevisté cuando ya dejaba su época aquí en la provincia y le pregunté por su bagaje y me dijo, me voy con la pena de no haber tenido una huelga de mineros. Es que había visto en la provincia de todo, había visto absolutamente de todo. Campo, tierra, el campo de Gibraltar, con su polo industrial, el de la bahía de Cádiz, sequía, temporal, problemas, dicen, menos mineros, que no hay aquí, hay absolutamente de todo en la provincia de Cádiz. Hablábamos antes, fuera de cámara, antes de comenzar, cómo había avanzado, ¿no? En este caso, cómo avanzaban los tiempos nuevos, ¿no? Las nuevas tecnologías y tal, pero todavía sigue siendo bastante bonito cuando paseas por una antigua ciudad, ¿no? Te vas a Jerez y hay zonas bodegueras que parece que el tiempo se ha detenido en 1850, ¿no? Y estamos en este siglo XXI tan convulso, tan rápido, ¿no? De construcciones y de tal, y de olvido. Y si te vas al puerto pasa igual, y si te vas a Cádiz, al casco antiguo, te va igual, y si te vas a Sanlúcar o a la Sierra de Cádiz, todavía eso guarda un romanticismo y una... no sé, algo... Yo creo que porque la legislación entró a proteger parte del urbanismo, lo que quedaba, ¿no? Después de muchas décadas de locura arquitectónica en muchísimas ciudades. Llegó un momento, alguien diría, vamos a parar esto porque esto además puede ser hasta un recurso turístico, vamos para el futuro, como se está viendo. Por supuesto que sí. Bueno, Paco, vamos a comenzar con lo último, con lo más nuevo, ¿no? Tenemos encima de la mesa este libro que ha sacado, que se llama Diario de una hazaña, relato periodístico de la primera vuelta al mundo. Paco, una odisea que realmente cambió el mundo que a ellos les tocó vivir, pero por supuesto se plantó las semillas o puso la semilla o los pilares de este mundo moderno que conocemos, ¿no crees? No, totalmente de acuerdo. Es una gesta increíble, tendría cierto parangón con el descubrimiento de América, las dos grandes gestas navales de la historia del planeta que tienen sello español y sello de la Armada Española. Eso es indiscutible. Creo que es un lujo que tenemos que contar, del que nos tenemos que sentir orgullosos. En este caso concreto, la ciudad de Sanlúcar, la provincia de Cádiz, se tiene que sentir orgulloso de lo que aportó en aquella ocasión, en aquella gesta en la que yo siempre digo que no le faltó de nada. Fue una auténtica locura. Una brutalidad lo que tuvieron que padecer desde que zarparon hasta que volvieron tres años después, los pocos que pudieron regresar. Increíble. Yo, claro, en Café de Levante hemos tocado muchísimo el tema del quinto centenario, de las navegaciones y de las rutas de las especias, por supuesto, de los descubrimientos de nuevas tierras. Y hay una pregunta que les suelo hacer siempre a todos mis amigos e invitados, y es, cuando pensamos en esas personas, realmente estamos hablando de personas que estaban hechas de una pasta totalmente especial, porque meterte en un cascaros de nuez para recorrer miles y miles de leguas, ir a lo desconocido, oye, hay que tenerlos muy bien puestos para hacer eso, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que hay un planteamiento, bajo mi punto de vista, no soy historiador y no quiero meterme porque además hablar de la primera vuelta al mundo en Sanlúcar, para mí antes me tengo que lavar la boca y me da hasta cierto apuro cuando aquí hay expertos, historiadores y gente que ha estudiado muchísimo y que ha aportado mucho a aquella parte de la historia. Yo lo que he intentado es contarlo desde un punto de vista periodístico. No historiográfico. Un punto de vista, siempre me gusta decirlo, divulgativo. A cuanta más gente le llegue, por la serie de capítulos que publicamos en el diario y ahora por este libro, a cuanta más gente le llegue lo que vivieron, lo que se vivió, lo que aportó, como decíamos antes, Sanlúcar, pues muchísimo mejor. Pero yo creo que hay un planteamiento erróneo en el
se habla siempre de que aquellos marineros, quitando la parte de la oficialidad, que sí buscaba dinero, recompensa, prestigio dentro de la escala social, siempre se plantea como si los marineros estos eran todos unos defenestrados, perseguidos por la justicia, que tenían que buscarse la vida donde fueran. Yo eso no lo comparto para nada. Yo creo que la inmensa mayoría de los que se embarcan en las 5 naos primigenias que zarpan de Sanlúcar eran en su inmensa mayoría eran unos marinos espectaculares, vamos, que sabían navegar, que sabían dónde se embarcaban, ¿no? Y a las pruebas me remito de que conforme van cayendo gente de la oficialidad, esas funciones las van asumiendo otros, y siguen las naves siguen quitando la fase, que están un poco perdidos por ahí por la parte de Brunei, pero el objetivo era cumplir la misión. También yo creo que hay un componente psicológico y sociológico que no se da ahora, ¿no? Había que meterse cómo era la ciudadanía de entonces, ese cumplir el mandato, la misión del rey, eso, estar siempre bajo el amparo de Dios, de la divinidad, claro, de la religión. Eso ahora no se da. Hay que verlo con esos conceptos de honor, claro, hay que plantearse. Hay que espacio, contexto, tiempo, claro, para todo, claro, por supuesto. Es verdad que hablas de personas realmente preparadas, y además estoy totalmente de acuerdo, y me alegro que hayas hecho esa puntualización, ¿no? Porque muchas veces parecían que eran, ¿no?, la última ralea, ¿no?, de una ciudad. Me meto ahí antes de que me pille la justicia. Exactamente, pero si nos ponemos a pensar, alguien que se embarcaba en una nao para dar la vuelta al mundo, para ir a cualquier zona alejada de otro continente, tenía que saber matemáticas, física, cartografía. Tenía que saber, evidentemente, ser marinero de profesión, pero tenía que ser mañoso, carpintero, tendría que tener un bagaje, digamos, que de diferentes sapiencias porque si no, no sobrevives. Y el que cuidaba los animales, el que estaba pendiente de la comida, y el soldado que tenía que ser el primero en desembarcar a la hora de vigilar que no hubiera enemigos en costa. Yo creo que eran muchísimas funciones las que se repartían dentro de la dotación de las 5 naves. Pero además sí había que saber navegar, y además con las herramientas de entonces, que tampoco era la de ahora, era muy rudimentaria. Hay que utilizar esa rosa de los vientos, ¿no?, que es un artilugio que había que... y las estrellas, ¿no?, y guiarse por la luna. Y estamos en una situación, estamos hablando de un momento en el que España era la gran potencia mundial naval, junto con Portugal, en los grandes retos. España se centra más en el Atlántico, en el momento, y Portugal se centra más en África, y después cuando consigue remontar el Cabo de Buena Esperanza, ya la India, y llegan ellos primeros a las especias. Por eso era la ruta a las especias que era claro, de ellos, claro. Según el acuerdo también que firmaron entre ellos, entre las dos potencias, ¿no? Oye, Paco, ¿por qué surge este proyecto? ¿Por qué tienes la necesidad de hacer este estudio? Mira, hay varias razones. La primera es porque el diario tenía que aportar algo al quinto centenario de la primera vuelta al mundo. El diario sabe que Sanlúcar es una ciudad fundamental en esta provincia. Sabíamos que no era una gesta naval de primer orden, sin entrar, o si quieres entramos en la discusión de si salen de Sevilla, salen de Sanlúcar, dónde vuelven. Eso a nosotros nos da igual, porque creo que además que las dos ciudades han sabido comportarse en ese sentido, yo estoy de acuerdo, y pujar con razonamiento, defendiendo cada uno lo suyo, pero yo creo que con educación y con argumentos encima de la mesa. Pero nosotros somos un periódico provincial, hemos tiramos para acá, vamos a darle a Sanlúcar la importancia que tenía. Ya hicimos algo cuando el bicentenario de las Cortes de Cádiz, también nos volcamos mucho con la parte de San Fernando, con la parte de Cádiz. Allí, cuando las Cortes cuando se cumplen 2 años de que las Cortes Constituyentes de San Fernando pasan a Cádiz, caímos en la cuenta de que podíamos haber estado contando todo el debate de la preparación, de la redacción de la Constitución, lo podíamos haber ido contando, porque hay muchos datos de hace 2 siglos, hay mucha base historiográfica para haber contado paso a paso, día a día o semana a semana lo que se estaba debatiendo. Claro. Y eso ya era tarde para subirnos a ese tren. Pero después yo pude leer la historia en un libro, creo que era el libro La flota de las especias de Luis Moyá, un capitán de navío ya retirado. Leí yo ahí, me quedé
impactado. Yo no sabía la grandeza de aquella aventura, vamos. Y entonces eso lo estuve mascullando durante meses, incluso más de un año, y se lo propuse a mi jefe. Digo, a mí se me ha ocurrido esto. Lo hicimos un poco a ciegas, porque no hay tanta base historiográfica de 5 siglos atrás, sobre todo los primeros meses desde que la flota zarpa de Sanlúcar, hay muy poco que contar. Entonces empezamos con un poco de reserva, no sabíamos qué periodicidad le íbamos a dar, no sabíamos cuántos capítulos. Lo que sí teníamos claro, y además lo hablábamos, digo, esto es un periódico serio, si esto lo empezamos, esto lo tenemos que acabar, esto no podemos ir a mitad camino, dejarlo abandonado, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, poco a poco, fuimos contando capítulo a capítulo, al principio con un poco de miedo, de respeto para no meter la pata, y la máquina fue funcionando y acabamos a una velocidad. Mira, ahí brutal. Yo cuando he tocado con gente que han tocado estos temas, ¿no? Luis Parejo, Manolo Parodi, José María Hermoso, Jesús Vegazo. Me da un poco de apuro porque me dejo mucha gente en el tintero, ¿no? Que han tocado el tema del quinto centenario. Yo le decía, mira, yo no sé la repercusión que vamos a tener en la ciudad cuando todo esto pase, ¿no? O en la provincia, ¿no? No lo sé, pero lo que sí estoy totalmente seguro, que la maquinaria de investigación de los investigadores, la maquinaria de los que buscan en los papeles y se rodean de archivos para sacar a la luz las historias, se ha puesto en marcha. Y sí es verdad que se ha conseguido algo muy interesante, que es hacer un número importantísimo de publicaciones periódicas, libros, revistas literarias, o sea, publicaciones de todo tipo que ha sacado a la luz una gran parte de la historia del siglo XVI. Con lo cual, ya con eso, yo particularmente me siento muy satisfecho, ¿no? Que el quinto centenario o las celebraciones del quinto centenario haya sacado tanta documentación y tantos libros a la luz para rellenar nuestras bibliotecas con una historia que... Yo estoy de acuerdo contigo, lo que yo no sé es si fuera de Sanlúcar hasta la repercusión que ha tenido fuera de Sanlúcar, claro, que es la gran duda, porque aquí, como comentamos antes, aquí lo tenéis arraigado y además me parece magnífico y es un orgullo de sanluqueño que lo que aportasteis a aquel momento de la historia. Pero yo creo que había que sacarlo fuera también, que había que hacer que a la gente de fuera de Sanlúcar, el entorno, hacerlo partícipe de aquella hazaña. Quiero pensar que sí ha calado entre los que tú has dicho, que para quitarse el sombrero con todo lo que han aportado. Y esto que es una cosa muy, muy humilde, esto es, como te he dicho antes, esto es un homenaje del diario a Sanlúcar, es un regalo o es un reconocimiento, como tú le quieras dar, la aportación con la mayor de las humildades que hemos querido desde el diario de Cádiz tener ese detalle con Sanlúcar. Pues hay un diario, el que es el diario de a bordo, ¿no? De Antonio de Pigafetta, que cuando tú lo lees, oye, es una auténtica producción para el cine en este siglo XXI. ¿No crees? ¿No lo piensas, Paco? O sea, la historia que cuenta el diario de Pigafetta... Sí, que es la base en la que nos hemos aportado también. Me parece... Y el derrotero de Francisco Albo. Exactamente. El derrotero es que tú te pones a analizarlo, porque lo han hecho gente que sabe de esto, y hombre, con sus errores de la época, pero es que prácticamente te está situando por donde iban las naves en el Yo siempre pienso de que si no tuviéramos quizás esa mano negra muchas veces que tenemos, ¿no? Esto lo cogen en Netflix o lo cogen en Europa, la historia de Antonio de Pigafetta, y hacen una serie, o una película, pero al momento, ¿eh? Y nada que ver con la serie esta que hicieron el año pasado, pero es que además no lo entiendo, vamos, si la historia es tan espectacular, para que la cambies, edulcorarla, ¿no? Porque tiene que haber unos portugueses dando cañonazos cuando el mérito, lo curioso de todo esto es que no se encuentran con los portugueses durante 3 años. Y al final se meten en la boca del lobo, al final en Cabo Verde tenemos que comer o nos morimos. ¿Dónde vamos? No es más que nos queda, pues vamos a entrar en casa de los portugueses, vamos. Pero vamos, la historia es digna de hacer películas, de hacer series, de hacer lo que se quiere hacer. Oye, Paco, ¿nos podemos hacer una idea de te subes encima del barco y estás con los marineros?
¿Cómo tendría que ser la reacción de esos hombres, de esos capitanes, cuando van poco a poco descubriendo nuevas especies, nuevos continentes, nuevas razas, esa mezcolanza de ideas, ¿no? O sea, ¿cómo tuvieron que vivir esas personas todo ese movimiento que hicieron en esos años de navegación? Pero yo es que creo que era el motor que tenían, el descubrir sitios nuevos, el ser los primeros en pisar un sitio, salen con la idea de buscar una ruta nueva, claro, hacia la especiería por Occidente, buscando el paso intermedio a mitad del continente americano, ese paso que no existe, ¿no? Que no existía, vamos, o que no existía donde creían que estaban, vamos, que era en el Río de la Plata. El motor de ser los primeros, de estar embarcados con los riesgos que conllevaba, yo creo que todos sabían el riesgo que tenía. Y tanto. Porque no, Magallanes decía, voy, lo lleno y vuelvo y estoy aquí en 2 años. Son 2 años, son 2 años con la familia, pero era su profesión, era su obligación, y yo creo que lo tenían asumido. Pero lo que tú dices es verdad, pero con la carga de sufrimiento que tuvieron, porque ellos pasar el invierno austral en la Patagonia, 3 meses, sin ropa de abrigo, porque no llevaron, cuando salen aquí de Sanlúcar, no creo que llevaran muchas pieles preparados para pasar el invierno, porque no pensaban en ello, ¿no? Eso también obligó a sufrir a muchos padecimientos, ¿no? Y el Océano Pacífico, ¿no? Claro, eso fue brutal con el escorbuto. El escorbuto, que se habla mucho del Océano Pacífico, de las víctimas, que las hubo, pero el peor momento fueron, aparte de la matanza de Mactán, aparte después de la traición en Cebú, lo peor que pasó a la flota fue la nave Victoria, el viaje de vuelta desde allí, desde la especiería, por el sur del Índico, que es una auténtica locura. Cruzar el Cabo de Buena Esperanza de este a oeste, que los marinos dicen que no hay nada peor que eso en todo el planeta. Eso lo hace una nave sola, alejado de tierra, sin otro barco al lado que te pudiera auxiliar, como estuvieron los últimos meses con la Trinidad, y después remontando el Atlántico con los palos rotos, muertos de hambre, y tirando cadáveres un día sí y otro también. La nave Victoria llega al puerto de Sanlúcar literalmente deshecha. Totalmente escorada, muertos de hambre. Yo muchas veces lo he pensado, o sea, la imagen que tendrían, me imagino que los pescadores o la gente de Sanlúcar estuviera trabajando en el campo, viendo llegar ese barco, totalmente escorado, desvencijado, doblado, famélicos todos. La Victoria, ¿qué barco es? ¿Este barco cuál era? ¿No? Claro, porque para muchos ya sería una expedición totalmente olvidada. El Cano, ¿quién es el Cano? El Cano cuando zarpa, pues hombre, si tú unes las 5 tripulaciones, yo no sé si era el 9º, el 10º o el 11º en el escalafón. Por supuesto, ¿no? Era totalmente desconocido. Claro. No. Estaba... Y además diciendo que hemos dado la vuelta al mundo, vamos, la gente pequeña se da la vuelta al mundo, ¿no? Y es Antonio de Pigafetta, ¿no? Que había recorrido palmo a palmo, milla a milla, todo lo... Es gracioso. Con el diccionario, además, con el diccionario que hizo en Filipinas, en Filipinas te montó él una especie de su primer diccionario. Describiendo las raíces, las flores, además mezcla no solamente la aventura, la epopeya del viaje, sino incluso esa parte inocente del ser humano cuando ve algo desconocido, ¿no? Lo mitológico, lo extraño, ¿no? Hay peces voladores y tal. Hoy se conocen todas esas especies, están estudiadas, pero en su momento ellos no tenían ni idea de lo que se estaban encontrando. Ellos fueron los primeros europeos seguros que vieron un pingüino, que vieron no sé, o calamares gigantes, cualquier cosa de esa. Claro. Antonio Pigafetta, yo creo que la historia no... Sí, o igual ahora se le está dando el sitio que merecía, pero se le puso la cruz de negociar con su trabajo. Fue el primero que cobró, el primero que salió corriendo y le dio su libro o sus escritos a Carlos I, y después se fue al rey de Portugal, después se fue al de Francia y al Papa, vamos, vendió los 4. Bueno, ¿y qué? Vamos, ojalá pudiéramos hombre, él estaba nosotros para eso, ¿no? Realmente. Hombre, vamos a ver, sí. Oye, Paco, ¿qué crees que significó para Carlos I, para la corona española, que ese proyecto náutico llegase a buen fin? El problema de Carlos I fue que el problema, por lo que él estaba un poco frenado, un poco preocupado, aunque fue una avanzadilla, fue el gran impulsor de este proyecto, eso de tener a un portugués al frente de la expedición era algo que no le gustaba. Por supuesto.
tuvo que ceder, tuvo que darle su sitio. De ahí que todo estuviera desde el primer momento el ambiente estuviera crispado, porque precisamente los capitanes españoles tenían la misión de ponerse a la misma altura que Magallanes, algo que él no quiso hacer porque era el que sabía la ruta, el que tenía el que sabía cómo llegar a las Molucas, el que tenía la información predilecta en ese sentido, y no quería compartirlo porque si no dejaba de ser tan útil y tan importante. Pero esto le dio una importancia a la corona española, muy, muy jovencillo que había llegado a él. Esto le hizo ser una figura importante en la monarquía y ya además coletazos que llegaron hasta el siglo XIX. El emperador, sí, claro, y muchísima pugna después vino la famosa guerra con Portugal también por la especiería, que se prolongaron durante mucho tiempo, y la segunda expedición, que es la que también fue Elcano, la de Loaiza, que fue la que zarpó de La Coruña, creo que fue al año siguiente también, para llegar a la Moluca. Había una época muy importante donde el choque y el enfrentamiento con Portugal estuvo a la orden del día. Oye, hablamos, Paco, que la flota, ¿no?, se pertrecha en Sanlúcar, se abastece aquí en nuestra localidad, donde se le paga los salarios, ¿no?, se estipula los salarios a la marinería, a los oficiales, a los capitanes. Todo se ejerce aquí durante algo más de 40 días. ¿Nos podemos hacer una idea de la importancia a nivel mundial que podía tener el puerto de Barrameda, el puerto de Sanlúcar? Efectivamente. Yo soy de la opinión, sinceramente, de que la expedición zarpa de Sanlúcar. Tú lo has dicho, son 40 días. Es que no, nadie. Además, creo que la salida de Sevilla fue el típico allí nos vemos, ¿no? Claro. Oye, yo me voy ya, ahora nos vemos en Sanlúcar, ¿no? Exactamente. La presentación de aquí en el libro del Castellito lo hablaba yo, esto como cuando tú sales para ir a la sierra, para ir a la playa con la familia y quedas en la gasolinera, ¿no? Después nos vemos en la gasolinera. Y el viaje realmente sale, los 3 o 4 coches con la familia sale de la gasolinera. Pues aquí en su viernes en Sanlúcar tuvieron 40 días. Que la casa de contratación está en Sevilla, claro, que se hicieron las contrataciones, sí, eso es indiscutible. Que Sevilla tenía importancia que no tenía Sanlúcar, entonces eso es indiscutible. El centro neurálgico de la corona española a los viajes a las Indias occidentales. Lo mismo que te digo, que la misión, no la primera vuelta al mundo, pero que la misión acaba en Sevilla. El Cano llega a Sanlúcar, el Cano comunica aquí que ha completado la primera vuelta al mundo. Primera vuelta al mundo que yo siempre digo que la completa frente a las costas de Guinea, que es donde se cruza el primer viaje a Brasil y la remontada desde el Atlántico, ahí donde, pero es en Sanlúcar donde tienen que comunicarlo, no han podido decírselo a nadie, oye, claro, aquí, y corriendo desde aquí le manda la carta a Carlos I a Valladolid, claro, pero la misión acaba en Sevilla y el Cano está deseando salir de Sanlúcar, zarpar a su regreso, porque tenía que entregar lo que tenía las especies, que era la garantía de la primera vuelta al mundo, viaje, y era una cosa que le quemaba entre las manos. Tengo que soltarlo, claro, yo, ¿no? Oye, Paco, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Estupendo. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería, recuperando
Métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de historia, hablando de esa primera vuelta al mundo, y vamos a hablar también un poquito de periodismo, y para eso se encuentra con nosotros Paco Sánchez Zambrano. Paco, antes de aparcar, ¿no?, o de atracar las naves y pasar a otros menesteres, a otros temas, cuando hablamos de esos dos capitanes, tanto Magallanes, ¿no?, como Elcano, ¿no?, Guetaria, Portugal, uno español, uno portugués, cada uno con sus intereses y con cada uno, evidentemente, con una manera y un entendimiento totalmente diferente de cómo tenían que emprender ese viaje y cuáles las razones de ese viaje. ¿Cómo crees tú que actúa cada uno de ellos bajo sus intereses? ¿Qué opinión te guardas después de haber leído y haber...? Yo creo que Magallanes es un iluminado, en todos los sentidos que se le quiera poner la palabra, los buenos y los malos, porque evidentemente él sabe cómo llegar a las Molucas. Él se lo plantea primero a su rey, que no lo consigue, su rey Manuel, y después a Carlos I, pero él es un iluminado, y los iluminados, pues tienen una forma de ser altanera, porque tuvo que ser altanera, tuvo que protegerse, con lo que hablamos antes, tuvo que protegerse ante la oficialidad española, que es lo que quería ningunearlo desde el primer momento, y tuvo que ser un marino espectacular, magnífico. A mí, en el libro, me apoyo en artículos que hacen expertos en diversas materias, y un guía turístico chileno viene en el libro, nos cuenta cómo es el Estrecho de Magallanes. Además lo dice, él empieza diciendo, mira, pues estoy mirando por la ventana de mi casa y aquí creo que los vientos están a 60 nudos, vamos, una auténtica burrada, esto es un día normal. Él no se explica cómo en aquellas 4 naves que entran, después, bueno, la San Antonio que se da la vuelta, pero dice, ¿cómo esas 4 naves navegando cuando el viento aquí normalmente es de oeste, a contraviento entran de madera sin las herramientas de ahora? Dice, ¿cómo pudieron salvar el estrecho de Magallanes? Dice, a mí no me entra en la cabeza, eso fue una auténtica locura, una burrada, cuando hasta en la actualidad hacen falta prácticos para los barcos que no son chilenos, que Chile tiene la gestión del estrecho de Magallanes, Magallanes fue un iluminado. Magallanes tuvo su momento de locura allí en Mactán, que dijo, le voy a vacilar a este rey me trata a mí como si soy un rey, pues te voy a demostrar lo bueno que soy, y no hace falta que vengan tus indios, tus tropas, yo con la mitad de la mía me gasto, y eso fue un peco de soberbia. Y Elcano también de repente se encuentra con que se encuentra al frente de una nave. Es un marino espectacular, porque lo demostró al salir corriendo de Brunei, se gana la confianza de los marineros que quedan. Que no era fácil. Claro, gente además que estaban desesperadas ya, pero se fían de él, porque además el portugués que habían tenido antes, Carvalho, había sido una locura, y entonces él y Gómez Espinosa, que realmente era el capitán, el que pasó a ser capitán general al final. Él, cuando la Trinidad se ve que no puede zarpar junto a la Victoria, Elcano asume como propio el reto de ser el primer capitán en cerrar la vuelta al mundo. Ahí también le entra su parte de soberbia, y es el que le hace navegar la locura de... Él se aferró a lo que él conocía. Dice, yo ¿para qué valgo? ¿Para navegar? Pues vamos a navegar. Exactamente. Él no sabía gestionar la tropa. Claro. Por eso yo creo que por eso se abre una votación para ver si llegaban a Cabo Verde. Vamos, ¿qué hacemos? Y una votación, fíjate tú, con el hambre que estarían con los... Votación, aunque después la última palabra la tenía. Claro, sobre todo con el peso que tiene el capitán, claro, ¿no? En aquella época tampoco creo que se escuchara tanto a la tropa, pero él sí, porque él era marino, él no era oficial, no había estado nunca al frente de ninguna nave. Interesante. Paco, eres licenciado en Ciencias de la Información por la rama de Periodismo. ¿Por qué, Paco, decides volcar tu vida y tus quehaceres diarios en este tan bello oficio?
Yo creo que yo iba encaminado a derecho, porque mi familia eran muchos de mi tío además, que era de Sanlúcar, que fue juez Manuel Zambrano, tiraba mucho para allá, mis primos, mi hermana incluso, mi hermana que era mayor que yo. Yo una vez cuando yo estaba en primera carrera le miré los apuntes de derecho, los fueros de Jaca, me puse a leer los fueros de Jaca, yo lo estuve leyendo y digo, ¿esto qué es, chiquillo? Esto es lo que yo me debo estudiar. Y a mí siempre me había gustado, aunque fuera, fíjate tú, aunque fuera la parte periodística, perdón, la parte deportiva, que yo siempre me era ahora que estoy viendo la serie de José María García, estoy rejuveneciendo yo, claro. Estoy rejuveneciendo casi 35 años, vamos. Y me gustó mucho aquello y tal, y hombre, siempre lo digo, mis padres hicieron un esfuerzo tremendo para que yo pudiera estudiar la carrera en Madrid, era mi sueño, me dio la nota, conseguí plaza en un colegio mayor, que el precio era asequible, y mis padres, gracias a ellos, que fueron los que confiaron en mí, y a partir de ahí, pues bueno, estudiar yo creo que es una profesión maravillosa, con los problemas muchísimos que tiene, los que ha tenido siempre, pues yo creo que es una profesión que ha estado siempre en crisis, nunca, después de 30 años de profesión no he visto ningún momento de dirán, oye, qué bien se está, es una crisis, además una detrás de otra, permanente, ¿no? Sí, ¿para qué la buscamos, no? Pero eso de poder, a mí es que me encanta escribir, eso de que en el colegio te recomiendan leer, indiscutiblemente que eso te da un pozo cultural y eso, pero yo siempre digo lo mismo, cuando he ido de charla a los colegios, digo, sí, leer, pero escribir también, poner un folio delante, escribir de lo que os dé la gana, deja que la imaginación, igual cuando menos te lo esperas, te empiezas a contar una historia que solo la tienes tú, vamos, claro. Y escribir también, y poder contar a la gente lo que está pasando en la rama que sea, ¿no? Yo estoy un poco especializado, tampoco me gusta hablar de eso, pero especializado un poco en política, bueno, porque le gusta la política, pues yo le cuento política, pero claro, tenemos está especializado el que está en flamenco, el que está, tenemos nuestro experto en vino, en Jerez, tenemos nuestro experto en carnaval, pues, ¿a usted le gusta esto? Pues aquí le estamos dando esta información, y a alguien que le gusta ese tema le está contando lo que le llega, vamos, lo que le llega a lo contrastado, eso es precioso, ¿no? Claro, y tanto que sí. Yo estoy leyendo ahora un libro muy interesante de Jesús Fernández, que se llama Nido de Piratas, un libro que te recomiendo, porque es la historia del Diario Pueblo, del famoso Diario Pueblo, con los grandes periodistas, ¿no?, de ese último tramo del franquismo, ¿no?, de la entrada de la democracia, de los 60, ¿no?, de los 50, exactamente, de los 50, ya finales de los 50, 60, los 70, los 80, eran periodistas que estaban eso a pie de calle, ¿no?, y hacían lo indecible para conseguir una portada en Diario Pueblo, ¿no? Y es interesantísimo cuando relata, ¿no?, esas grandes Olivetis, ¿no?, clac, 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 ¿no?, esas oficinas llenas de humo que hoy sería totalmente impensable, ¿no?, con una whiskería adentro y la gente bebiendo whisky, fumando y trabajando 14 o 15 horas, pero eran súper felices porque hacían un trabajo que les apasionaba, era un trabajo detectivesco, ¿no? ¿Cómo ha variado el mundo del periodismo, Paco, en estos últimos 30 años? Muchísimo. Yo empecé a hacer práctica en el año 90 y no había ordenadores para todo el mundo, ya estaban los ordenadores, ya hacía pocos meses que el diario había cambiado el tamaño sábana, aquel famoso que era grandísimo, que no había quien se lo llevara a la playa porque salía volando con nada. Lo podía poner de tordo. Sí, efectivamente, para envolver, ¿no?, como decía la chirigota, para envolver vale la pena, ¿no? Y entonces ya era el formato tabloide y cuando no había ordenadores, los de práctica, yo empecé con máquina de escribir, estoy hablando del año 90, con la máquina de escribir. Fíjate tú, la máquina de escribir, después la de cambios que ha habido de sistemas informáticos, ¿no? Ha cambiado una auténtica brutalidad. Yo he visto nosotros en el diario el corresponsal que teníamos, por ejemplo, en Sanlúcar, pues te mandaba la información, te mandaban un folio en su sobre, en el autobús que iba para Cádiz por la tarde, y con un negativo, con el negativo metido en una servilleta, y ese negativo después iba corriendo al cuarto oscuro del fotógrafo, había que ir a la parada del autobús, coger el sobre de Sanlúcar, el sobre de Chipiona, el sobre del puerto, el sobre de San Fernando, llegaban con todos los sobres y se ponían los fotógrafos. Increíble. Estamos hablando de hace 30 y pocos años. Increíble. 30 y pocos años. Y ahora haces tú, ping, y lo tienes ya, lo tienes por WhatsApp, lo tienes por correo electrónico. Es un avance de una modernidad brutal, y nos hemos tenido que reciclar. Ya los mayores que yo se tuvieron que reciclar desde la rotativa de plomo, fíjate tú, y desde todo eso tuvieron que ir reciclándose, y nosotros lo estamos haciendo, y los jovencillos, las nuevas generaciones que vayan entrando, les tocará hacer lo mismo.
es la vida. Hablamos de esos años, pero incluso hablábamos antes de esa prensa decimonónica, ¿no? Que, por ejemplo, Cádiz fue cuna, ¿no?, de esa prensa de la Guerra de la Independencia, ¿no?, de la época moderada, del trienio liberal, de la prensa satírica, ¿no?, que siempre digo que es un estudio aún por hacer, ¿no?, de investigar toda esa prensa del siglo XIX. Esos periodistas también tenían porque hacer ese periódico formato sábana todos los días, edición de mañana, edición de tarde, edición de noche, y llegar, digamos que contar no solamente las noticias nacionales, sino las noticias las noticias locales, sino las nacionales de pequeñas ciudades, pequeñas crónicas, eso tendría que ser un verdadero trabajo detectivesco en tiempo récord. Además, tú te pones a leer los periódicos antiguos, el diario, ya te digo, el diario es el cuarto periódico más antiguo, el decano de la prensa andaluza, el cuarto más antiguo de España. Tú te pones a leer las noticias y nos hemos enterado por la calle, nos han dicho, dice fulanito que... Porque tampoco había entonces... Hombre, no había un rigor periodístico quizás para confirmar las fuentes, pero... Sí, hombre, me imagino, sí, lo que pasa es que no había información de fuera, claro. no había los teletipos, las agencias de viajes tardan después un poco en aparecer, o en generalizarse, claro, todas las noticias que venían de Madrid, imagínate cuándo llegaban y cómo, ¿no? En lo que es la ciudad, sí, me imagino que tendrían también sus fuentes para confirmarlo. Eso es lo fundamental, la base del periodismo. Tú no puedes publicar cualquier cosa que no lo tengas confirmado por varias fuentes, pero el trabajo en aquella época, y después a la hora de plasmarlo al papel, ya te digo, con el plomo, con la linotipia, línea por línea, ajustando las cajillas. La linotipia, una auténtica locura. La verdad que esos centros de trabajo donde en un edificio se encontraban las oficinas, los redactores, arriba dirección y abajo los talleres donde estaban las imprentas, era una máquina funcionando a pleno pulmón 24 horas al día, 365 días al año. Y eso suma el departamento de publicidad, fundamental en todos los medios de comunicación. Si la publicidad no hay un medio de comunicación que pueda sustentarse en pie, ¿no? Tuvo los folletines, ¿no?, en el siglo XIX. También, efectivamente. Utilizaban el periódico con una novela y hay públicos grandes como Benito Pérez Galdós, ¿no? Publicamos sus episodios en los folletines. Sí, efectivamente. Que fue también periodista en su época joven, como otros literatos más muy conocidos de España, ¿no? Es una profesión muy bonita, ha evolucionado mucho, hay gente que echa de menos el predominio del periódico en papel, yo entre ellos, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos, claro. Ya está. Es que esto ha pasado muchas veces en la humanidad, el salto de la evolución, yo creo que desde las tablas de Moisés, con los 10 mandamientos, pues hemos ido evolucionando. Pero que nos ha tocado ahora, que es mala suerte, pues sí, oye, pues bueno, mala suerte. Al que le gusta un periódico en papel es mala suerte, sí, pues pero hay otras cosas que te aportan las nuevas. No, es algo que iba a comentarte. Porque evidentemente yo soy un enamorado del papel, te lo he comentado, además soy un apasionado de ese papel antiguo y claro, el periódico no ha variado en forma y en modelo y tal y cual, pero el periódico en papel, desde la Gaceta de Madrid de 1630 y tanto o 40 y tanto, o sea, no ha variado hasta ahora, que es cuando parece ser que puede estar en peligro el diario en papel. ¿Crees que está realmente herido de muerte, Paco? Yo no sé si está herido de muerte, yo sí que creo que tiene una flaqueza brutal. La crisis del papel es indiscutible. Primero fue la crisis económica, después la crisis por el problema de la publicidad que se cayó en picado en todos los periódicos, y ahora hay una evidencia, y es que la gente no compra el periódico en papel. Es que tú vas a la calle, a lo mejor hace 10, 15 años tú veías un chaval con el Marca por la calle, tú decías, mira, pero es que ya ni eso, ya la gente lo lee, y ni en ordenador, la gente se lee el periódico sobre todo en el móvil, es lo que ha pasado. Nosotros tenemos datos las ventas han caído de todos los periódicos, las páginas del periódico cada vez son menos, el periódico está muy débil, en los huesos, vamos. Es verdad que se lee más prensa escrita los domingos. Eso te iba a decir. Llega agosto y se lee más en agosto. La gente, por lo visto, prefiere llevarse el periódico a la playa que llevarse la tablet o estar harto del móvil de tantos meses de trabajo al año, ¿no? Y ahí sí. ¿Va a desaparecer? No lo sé si va a desaparecer o va a evolucionar exclusivamente a potenciar el periódico para los fines de semana.
para los fines de semana. Ten en cuenta que después entra la parte publicitaria y las empresas quieren que tú haya cosas importantes de su empresa, quieren que salga en el papel, y tú a esa empresa publicitaria que se porta también contigo, pues tú también tienes que darle su sitio. Claro, su cancha, aunque sea, mira, esta obra que han hecho, o esta apuesta, o este premio, o esta ayuda social que han hecho, pues todo eso lo quieren, claro, y hay que contarlo. Ahora es indiscutible, yo creo que no hay un solo periódico que no prime la edición digital al papel. Es así, todos los periódicos del planeta, diría yo, prácticamente, por lo menos del mundo civilizado. Lo ha hecho el New York Times y el Herald y los grandes periódicos. La duda es ahora si terminará la prensa, si terminaremos siendo de pago o no. Esa es la gran duda que hay. Tiene pinta desde fuera, yo lo veo desde fuera que sí, ¿no? A última hora para leer. Hay una evidencia, que a mí me gusta decirlo así. Yo me voy al charcutero que hay debajo de mi casa y a mí no me dan nada gratis. A mí no me dan nada. Yo no le voy a decir, voy a probar esto, dame esto, me lo voy a probar. No, el tío me dice, ¿qué hace? ¿No? Nosotros estamos regalando un periódico gratis. Nosotros, y cuando digo nosotros, decimos todo. Vamos, todo, desde la prensa nacional hasta la prensa estadounidense, que es la panacea siempre, que es la que va marcando el ritmo, vamos. Ahora hay algunos productos que son de lectura de previo pago. Hay un registro ahora, usted regístrese gratis, que queremos saber la audiencia que tenemos para ver cómo va a acabar esto. También había gente que decía que cómo se iba a pagar por ver fútbol, y se está pagando. Sí, ¿Cómo se va a pagar por una plataforma para ver series de televisión y películas? Eso es una locura. Y hay gente que tiene 1, 2 y 3 en su casa. No, o sea, habrá que adaptarse y la gente se terminará. El problema después, ¿a cuántos periódicos te suscribes tú? Claro, ¿a uno? Claro. O tú estás tu periódico económico, tu periódico deportivo, tus 2 nacionales. A mí, que no tengo la idea muy clara, me gusta verle un periódico de izquierda y otro de derecha. Exactamente. Me gusta tener mi periódico provincial, mi periódico local. Son muchos pasos que hay que dar. Ya se intentaron hacer, en España se intentó hacer la prensa de pago y fue un error creo que fue hace 20 años por ahí. Hubo que rectificar y ahora se está intentando dar los pasos mucho más sosegados, porque si tú lo haces de cobro tienes que mantenerlo, vamos, tú no puedes dar al poco tiempo de marcha atrás, eso claro. Es un fallo empresarial brutal. Oye, hablábamos, subdirector del Diario de Cádiz, una pregunta más a título personal o a corazón abierto. ¿Qué ha significado para ti estar en las filas de un diario decimonónico, ¿no?, fundado en 1867 y que ha visto tantos cambios políticos, sociales, industriales de esta España nuestra? Yo estoy muy orgulloso de mi trayectoria, de entrar en el diario. Entre otras cosas, yo no sé si es una versión diferente del síndrome de Estocolmo, pero yo es que no he trabajado en otro sitio. No he trabajado. Yo, acabando segundo de carrera, entré a hacer práctica en el diario. Hice práctica acabando segundo, el verano después de acabar tercero, acaba cuarto. Y en quinto, cuando estaba yo estudiando quinto, ya me llamaron, me dijeron, hay una plaza, que empecé en Chiclana. Empecé en Chiclana, de corresponsal en Chiclana, ya era quinto, y digo, mira, me lo estoy pasando muy bien en Madrid, esto es de maravilla, pero yo me tengo que pensar ya en mi futuro. Y ya quinto lo hice en el diario, yendo a Madrid a examinarme y conseguí terminar la carrera. Desde entonces no he vuelto a trabajar en otro sitio, he encontrado unos compañeros maravillosos, unos jefes a los que le tengo un recuerdo espectacular, unos periodistas como la gente no se lo puede creer. Eso de que nadie es profeta en su tierra es verdad, el diario siempre ha sido un medio muy criticado aquí, pero fuera de la provincia de Cádiz es un referente. Yo estudiaba en Madrid y lo ponían de ejemplo de periódico provincial, vamos, no nos podemos comparar con otros, no podemos hacer la virguería de hacer otro de vamos a mandar gente a Ucrania, ahora tenemos un corresponsal en Nueva York y tenemos otro en Inglaterra. Grandes corporaciones de prensa con grupos importantes. Es un periódico, el del Diario de Cádiz es el germen de un grupo Yolí, que tenemos 9 periódicos en Andalucía, iban a abrir en Jaén cuando surgió la crisis del 2008, era la única provincia donde no tenemos periódicos, la mayoría, uno creo que fue en Huelva se compró la sigla del Huelva Información, todos los demás fueron periódicos fundados a pulmón, que se dice, con la propia fuente, y el trabajo que se dice, ahí hay grandes profesionales, hay un trabajo muy serio detrás, y yo ya no es por el cargo, al final el cargo los de menos, hombre, que te reconozcan siempre, a todo el mundo le gusta, la palmadita a la espalda, yo siempre he dicho que eso no hace daño, vamos. Si te lo dicen es bonito que le reconozcan a uno su esfuerzo, ¿no?, y su trabajo. Pero y uno tiene su tarea de coordinación, y uno tiene su tarea que sí hacer la primera página, que sí supervisar algunos textos, pero cuando yo digo
señores, me voy a hacer un reportaje de Benaucá, ya voy a ver lo que me encuentro, que he quedado allí con quien sea, mañana lo escribo. Y yo al día siguiente, sin teléfono ni nada, estoy escribiendo este artículo, yo soy el hombre más feliz del mundo. Uno es periodista para contar historia, como decía el famoso Pepe Oneto, periodista de la isla, que además paisano mío, decía, yo soy periodista para contar historia. Y es así, es para contar historia, ¿no? Oye, ¿cómo piensas que consigue Diario de Cádiz, el Grupo Joly, mantenerse sano y a salvo, ¿no? Durante tantísimos años? ¿Cómo se consigue? Porque eso realmente marca una excelencia industrial poco vista en Europa. O sea, yo creo que las grandes bodegas que se fundan en 1700, en 1800 y siguen hoy tras generaciones, pues es la excelencia industrial de nuestra industria propia, ¿no? Las grandes fábricas de telares en Barcelona, otras grandes fábricas de tal, pero la prensa también, ¿no? La prensa ha sobrevivido, o en este caso Diario de Cádiz sobrevive a esos años, siglos, cambios políticos, sociales e industriales. ¿Cómo consigue una familia, un grupo mantenerse tantos años en activo? El problema, claro, el mérito es que ha estado siempre en manos de la misma familia, que están ahora por la quinta generación. Ese es el mérito. Otras familias editoras tuvieron que vender su producto, su periódico a grandes. A mí me consta que vinieron aquí grandes grupos, ahora no, pero hace 20, 30 años vinieron a comprar el diario y se encontraron con una negativa cuando estaba todo el mundo vendiendo. Claro. Era una apuesta de la familia, ¿no? Yo no sé los orígenes, porque en Cádiz capital eran muchísimos los periódicos que se imprimían al día, o quincenales, o semanales en la ciudad. Eso tuvo que ser el problema. Después se hizo un nombre, yo creo que se ganan credibilidad con los errores y con los fallos, evidentemente. Y fallos a veces que uno se cabrea cuando ve un fallo, después te lo recuerdan y hasta te ríes un poco, porque forma parte del juego. Forma parte del juego, pero tiene yo creo que que el periódico se ha hecho un nombre. El periódico en la ciudad de Cádiz, yo digo que sobre todo en la bahía tuvo y sigue teniendo su predicamento en esta provincia tan compleja, donde los Joly tuvieron que crear en la década de los 80 un periódico en Jerez que no llevara el nombre de Cádiz, porque la gente no veía Cádiz y no querían comprar nada. Mira, vamos a quitar Cádiz y vamos a poner Jerez, te vamos a dar información, vale. Y ahora nos vamos a ir al campo de Gibraltar y vamos a hacer Europa Sur en la década de los 90. ¿Por qué? Porque vamos a dar información comarcal. Vosotros que sois la novena provincia que se llamaba, quitando Tarifa, que Tarifa sí tira más para la Janda, Tarifa, esa carretera nacional tira más para Cádiz, claro. Pero pasando el puerto del Cabrito, el puerto eso es el campo de Gibraltar. Y después tenemos como decimos nosotros, el divino problema de Sanlúcar, donde yo no sé por qué el Diario de Cádiz con Sanlúcar siempre ha habido una relación. Nunca ha cuajado perfectamente el diario en Sanlúcar. No me preguntes por qué. Yo siempre he escuchado eso de que Sanlúcar es la población que más mira Sevilla, de la provincia de Cádiz, que tira más para Jerez. A mí esas cosas, sin ser mentira, pero yo creo que Sanlúcar no le hace falta mirarse a nadie. Sanlúcar con mirarse al río y mirarse a sí misma todos los días, Sanlúcar lo tiene todo, vamos. Pero nosotros abrimos una delegación aquí en Sanlúcar en los años 90, que fue dirigida por Adolfo Álvaro, estaba Javier Pertegal, estaba Nico García, y era una información, un trabajo magnífico, y no cristalizó, fue la única que cerró. Abrimos en Puerto Real, en Chiclana, en San Fernando, en el puerto. La de Sanlúcar hubo una apuesta que no funcionó. El ABC tenía un tirón aquí que no tenía en ninguna otra ciudad de la provincia. Aún así, siempre hemos tenido con las empresas potentes de Sanlúcar, su montaña rusa con sus alcaldes respectivos, siempre hemos tenido una relación de... Claro. Pero bueno, siempre hemos querido darle a Sanlúcar su sitio. Cada vez que ha habido algo gordo aquí hemos estado. Espero no haber desvelado ninguna estrategia empresarial, pero que nosotros le damos a Sanlúcar la importancia que creemos que tiene, ¿no? Eres especialista en política, en periodismo político, ¿no? Política provincial, ¿no? Sí. En este caso. Paco, ¿cómo piensas que se tiene que desenvolver un periodista del siglo XXI en esas aguas, que a veces son aguas muy movedizas y creo que mejor que tú no lo sabes ahora mismo nadie? Lo fundamental para quien se dedica a la prensa escrita, bajo mi punto de vista, que no tiene por qué ser la verdad,
ser objetivo las 24 horas del día. Como era la mujer del César, no solo tenía que ser honrada, sino parecerlo. Pues el periodista político tiene que ser objetivo. Yo la obsesión, cuando a mí me dijeron te vas a dedicar a esto, mi obsesión, alguna vez lo he dicho, mi obsesión es que nadie supiera ni mis principios, ni sobre todo lo que voto, vamos. Y creo que nadie se ha enterado nunca lo que voto. Claro. Y yo me he llevado bien con todo el mundo. Yo ahora mismo tengo que ir a entrevistar a uno de Vox y ahí estoy yo. Y ahora me tengo que ir a un círculo de Podemos y ahí estoy yo. Y hay gente con la que te lleva mejor, hay gente con la que te lleva peor, como en toda la vida, como en cualquier puesto de trabajo, como cuando estábamos en el colegio, te llevas mejor con uno con otro. ¿Por qué? Pues no lo sé, por afinidad. Pero la clave es la objetividad. Mantenerte aséptico también, ¿no? Un poco, porque claro, sí. Un periodista que es de izquierda o de derecha y le toca cubrir una noticia que no es de su agrado, puede llegar a condicionar la pluma a la hora de escribir. Te puede condicionar tu empresa, si tu empresa si tu empresa te está diciendo tienes que ir por aquí, tú ya puedes hacer dos cosas, o lo haces o te vas a la calle, te vas a coger las maletas, otro lado, claro. Que también ha pasado, ¿eh? Oye, que yo soy de derecha, yo esto no lo hago, yo soy de izquierda, yo cómo voy a hacer esto. Sí. Y yo he visto periodistas que no, los casos que te he puesto antes, que no iban a hacerlo. Yo no voy a hacer esto, yo cómo voy a entrevistar a eso, no, porque tú eres periodista, tú tienes que hacer lo que te den lo que te toque hacerlo, lo que te digan tu jefe, lo que necesite la empresa, ¿no? Claro. En ese momento. Pero yo tenía un jefe que decía que para enterarse de lo que pasaba en cualquier cosa, en cualquier empresa, en cualquier partido político, lo que hace falta era un contable cabreado. Dice, un contable cabreado te cuenta todo, hay que buscar un contable cabreado. Y bueno, contable cabreado no, pero creo que tengo después de casi 30 años, o por lo menos 25 dedicado a la política provincial, tengo amigos en muchos sitios, gente que me ha contado las cosas de dentro de cada partido, que eso es fundamental para saber por dónde respirar ahora, Claro. porque esto es cíclico. Ahora parece que la ola va para un lado, pero de pronto te cambia el viento y la ola va por otro sitio. Y además España es así, ¿eh? Sí, o sea, desde siempre, que ya lo contó Benito Pérez Gardó en sus Claro. episodios nacionales perfectamente. Y un político está aquí, mañana está aquí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pues porque tu partido te ha quitado de en medio, porque te han quitado los votantes, porque te ha quitado la ola. Vamos, no. Oye, Paco, el periodismo del siglo XXI, este periodismo que estamos hablando, que se tiene que adaptar evidentemente a un mundo convulso y súper rápido que cambia, las nuevas tecnologías, las pantallas, ahí yo no sé si me equivoco, pero quizás hay un enemigo que es que cualquier medio puede publicar, nos encontramos directamente con muchísimas fake news, con noticias falsas. ¿Cómo vosotros, como profesionales y como pilares del periodismo español desde el siglo XIX, ustedes o cualquier otro periódico, o sea, cómo combatís esas fake news, cómo combatís esas olas que son dañinas y que llegan a cambiar la percepción política y social individual del ciudadano, ¿eh? Olas que son las que impiden que los periódicos serios puedan cobrar directamente al que entra a pincharte en la... Ten en cuenta que hay gente que entra en que tú montas una web y eres el guerrero del antifaz. Ahí está el guerrero del antifaz, te está contando lo que está pasando en San Lucas. Bueno, pero ¿qué criterio hay? No sé, porque lo que me he enterado, vamos, esto va a ser, y si no me lo voy a inventar, vamos, sí, de barra de barra. Claro. ¿Cómo se combate eso? Pues con objetividad, con profesionalidad, con seriedad, contrastando la información, haciéndote un nombre y haciéndote un nombre en la empresa. Ya nunca el periodista nunca tiene que ser protagonista, sino la empresa es la que te paga y a la que le echas las horas con seriedad y con información. No hay otra, pero lo que tú dices efectivamente es así, vamos. Es que ahora la información te entra con una... Y la de veces que hemos tenido nosotros que contrastar, que nos ha pasado, oye, mira la imagen esta, espérate, hay que contrastarlo. Y muchas veces, oye, menos mal que no lo hemos publicado, porque eso es mentira. Te meten un lío. Oye, un accidente, vimos un vídeo de un accidente, pues ¿dónde ha sido? No, mira, esto fue hace 5 años, joder, hace 5 años. Oye, pues os toca lidiar con un toro que puede ser complicado, ¿no? Inteligencia artificial. Sí, buf. A puerta gallola. Igual me he jubilado antes, fíjate tú, y lo veo desde fuera. Ostras, cómo va a cambiar, ¿eh? Ya veremos a ver cómo afrontamos un poco todo esto, ¿eh? Sí. No estoy yo muy puesto en la materia, pero lo quiero ver desde la barrera y mirarlo con detenimiento. Busca la parte buena, que siempre tendrá la parte buena de algo, y sobre todo esperar a acontecimientos. Ahora hay unas audiencias tan brutales. Tú ahora mismo, además tenemos unos sistemas de mediciones alucinantes. Tú escribes algo
Y antes te tenía que ir a la barra del bar a ver qué es lo que está leyendo la gente. Tú ves, además, una cosa que me gustaba mucho. Y veías tú el periódico y donde se paraba a leer y decías tú, esa página está leyendo el tío, pero se ha pasado una anterior que estaba una noticia magnífica. Eso es lo que estás leyendo. Pues ahora igual, ahora entras tú y la gente se está leyendo unas cosas muy raras. Y además te están leyendo en Rumanía y te están leyendo en Canadá. Increíble, la globalización de todo. Sí, claro. Y tú piensas, ¿estos son gaditanos? Sí, o parientes, o no sabemos quiénes son los sí, que... pero yo, por ejemplo, me pongo en los pies, ¿no?, de esas personas que tú estás ahora intentando descifrar qué es lo que están haciendo. Yo el otro día estaba yo metido en la prensa de Honduras. Ajá, buscando cualquier cosa. Buscando una noticia. Habrá alguien que estará diciendo, ostras, este chaval de la provincia de Cádiz, de Sanlúcar, es de Honduras o qué hace aquí metido, ¿no? Claro. Porque te metes en diarios de por ahí. Yo me acuerdo cuando estalló la guerra en Ucrania, que yo al principio entraba mucho en los periódicos ucranianos, ¿no? Y ahora con el traductor pues lo lees perfectamente, sí. ¿no? Y todo esto con la dictadura de Google, que es la que manda aquí, es la que le dice a una empresa automovilística dónde tiene que invertir el dinero que tiene. Te dice, mira, yo quiero gastar esto en publicidad, ¿verdad? Dime los 10 periódicos que más vendan, que más clic hagan al mes en la provincia de Cádiz. Y como tú no estés allí, es dinero que vuela y se lo lleva el guerrero del antifaz. Digo que sí. Y además esos algoritmos, ¿no?, que tienen ellos, ¿no?, para poder dirigir a la gente a donde ellos quieren. Es muy gracioso, ¿no?, cuando ves un vídeo o marcas una noticia que estás buscando, cómo después te va surgiendo todas noticias iguales, ¿no? Y sobre todo, a mí me da mucho coraje cuando es de tendencia política, porque claro, te metes a leer una noticia de una tendencia política, sea de una u otra, y después todo, donde dependiendo de la casilla que entres, después te vas a cargar unas pocas de semanas recibiendo nada más que noticias de dudoso... Sí, y o sea, que era una en cascada. En cascada, dices tú. Sí. Yo me considero alguien que vive en el siglo XXI y puedo llegar a constatar, decir, oye, pues esto no me lo creo, esto tal, voy a mirar en la prensa un poco más, ¿no?, real, ¿no?, más cierta, pero cuánta gente se lo comen de primera y se lo tragan a pie juntillas. Volvemos a lo mismo, volvemos al nombre que te has hecho, al si lo dice aquella famosa frase de si lo dice el diario será verdad, ¿no? O si tú Esquela no salió en el diario es que no te has muerto. Eso se llegó a decir alguna vez, ¿no? Hay una anécdota magnífica de creo que fue, no sé si fue un sorteo de la 11 o algo, que nos equivocamos al poner el número y fue el tío a cobrar y se montó tal jaleo que le pagaron también a ese hombre, a ese número falso, porque el diario se había equivocado. O sea, es una cosa alucinante, no recuerdo en qué año fue, vamos, la lotería. Fue una cosa espectacular y me contaban los viejos del lugar que sí que se le llegó a pagar al tío, porque había sido el diario el que lo había puesto. Vamos. Oye, Paco, antes de ir terminando, ¿qué libros han marcado tu vida? Muchos de historia, muchos de periodismo, muchos de mi juventud, muchos libros de aventura, muchos libros y mucha prensa. Siempre digo yo soy más de prensa que de lector de prensa, que de libro, que también es cultura. ¿Y qué periodistas han podido, esos que tú dices, bueno, mira, tienen una enjundia y yo necesito ver lo que hacía antes porque yo tengo sustento, ¿no?, con lo que él hace? ¿Qué periodista te ha marcado? Yo tengo marcado, y además me dio mucha pena cuando desapareció hace 2 años, que fue Pepe Oneto, que fue, yo te digo, aparte que era paisano y lo conocí, presenté su libro en Cádiz del golpe de Estado, una persona a la que yo le tengo un cariño muy grande y siempre lo he tenido yo lo he tenido puesto en un pedestal, por lo mismo de siempre, por la objetividad, porque muchas veces tú no sabes si ese era de izquierda, si era de la derecha, si era antes de izquierda, después de derecha, no lo sabes. Cuando hay la duda, digo yo, pues ese hombre lo ha hecho bien. Y bueno, y mucho más. Y en Cádiz, para qué contarte, en Cádiz yo tengo a un subdirector mío que fue Antonio Rivera, era un tío que sabía muchísimo, me enseñó mucho, me dio muchas lecciones magistrales gratis trabajando al lado suya,
Hace poco desapareció también Emilio López, que era la esencia del gaditano, la esencia del gadita con sentido del humor, con todos Sí. a todo, Ácido, ¿no? a Esa todo, a acidez. todo le sacaba y después lo escribía y lo contaba y su famosa frase, me ha contado un Pavarotti, y a ese le tenemos mucho cariño y desapareció hace pocos años y hay un premio carnavalesco que le da el diario Sí. todos los años y yo siempre me gusta tirar para acá, me gusta tirar para Cádiz, para mi tierra y aquí he encontrado a un periodista para de quitarse el sombrero. Bueno, Paco, y para terminar, una pregunta que lo van a agradecer todos mis amigos, investigadores e historiadores, esa pedazo de hemeroteca, esos periódicos, ¿podríamos tener algún día acceso a tenerlo digitalizado y poder entrar desde nuestro portátil? La hemeroteca del diario está digitalizada. Había un proyecto que no sé cómo está ahora mismo de intentar abrirlo al público, para que tuvieran acceso, porque hay mucha gente que lo ha pedido, poder entrar en la hemeroteca en tal fecha desde el ordenador de tu casa. Pero no sé si eso será posible. Yo me imagino que terminará siendo posible, pero no sé cuándo. La hemeroteca del diario, que es un periódico en papel, que es una joya, es una maravilla, es entrar allí y no querer salir de leer un tomo detrás de otro y mancharte los dedos de tinta. Eso es una maravilla. Eso antes estuvo abierto, después se cerró porque hubo desperfectos y ahora está abierto exclusivamente a amistades o a gente conocida, o pásese usted y le dejamos que le eche un vistazo con cierta supervisión. Eso sí, eso está abierto y bueno, cualquiera, yo encantado de recibir llamadas y de vender, entre comillas, de abrir las puertas de la hemeroteca del diario a todo el que pueda y el que quiera interesarse. Pues dicho queda. Paco, ha sido un verdadero placer hablar un poquito sobre el libro que has publicado y hablar también de tu vida en el mundo del periodismo y bueno, nos seguiremos leyendo. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas, nuevos invitados. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.